Testimonio de matrimonio restaurado. Tal dolor y conmoción que quería morir. La promesa de hoy. Deleítate también en el Señor y Él te concederá lo que tu corazón desea. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará todo. Y Él hará que tu justicia resalte como la luz y tu juicio como el mediodía. Josie, ¿cómo comenzó realmente tu viaje de restauración? Mi viaje de restauración comenzó cuando le pedí el divorcio a mi esposo a fines de abril. Los 6 años anteriores habían sido bastante desafiantes para nosotros. Nos casamos en el año 2000, como creyentes, pero con mucho equipaje del mundo. Tuvimos un buen matrimonio, pero nunca fue lo que ninguno de nosotros había soñado. Yo era insumisa, independiente, discutidora, orgullosa, pasiva, agresiva, etc. Mi esposo respondía con ira e irritabilidad. No me di cuenta de cómo mi comportamiento causó tantos de nuestros problemas, y es lo que me llevó a sentir que no me amaban. Además, aunque conocía al Señor como mi Salvador, no me había sometido completamente a su voluntad. A finales del 2013 me volví rebelde contra Dios, después de una gran pelea donde mi esposo terrenal me dijo que buscara a alguien que hiciera todas las cosas de las que me quejaba. Usé eso como una excusa para aceptar los avances de mi jefe en el trabajo y pronto comencé una relación adúltera. Era mala, enojada y sin amor hacia mi esposo en ese momento, y él sufrió mucho dolor mientras intentaba salvar nuestra preciosa familia. Acepté a regañadientes dejar de contactar a mi gerente después de unos meses y me mudé a un lugar de trabajo diferente. Tratamos de seguir adelante con nuestra familia y matrimonio, pero todavía no había aprendido a ser una esposa piadosa. Me cansé de que el dolor de mi esposo terrenal fuera dirigido hacia mí a través de su ira, y me mudé en agosto, 2 años después. Pronto comencé a salir con otro gerente a espaldas de mi esposo, y él se enteró nuevamente. Durante ese tiempo estuve deprimida y llena de ansiedad. No tenía paz y sabía que necesitaba la ayuda del Señor. Finalmente, alrededor de junio, aproximadamente un año después de eso, clamé a él para que me ayudara. Acababa de solicitar el divorcio porque pensé que eso era lo que tenía que hacer, pero no sentí ninguna paz al respecto. Ese mismo vez, Dios quitó al otro hombre, mostrándome la verdad sobre él. Estaba tan turbada que volví a clamar al Señor. Esta vez lo escuché decirme: humíllate y vuelve con tu esposo. Unos días después estaba teniendo un ataque de pánico y le pedí a mi esposo que viniera. Le confesé todo y le pregunté si estaría dispuesto a aceptarme de nuevo, a pesar de que había sido lastimado tanto. Estuvo de acuerdo. Me sentí tan aliviada y pensé que podíamos dejar todo el pasado atrás. Bueno, ninguno de nosotros cambió mucho y seguimos cometiendo los mismos errores. Un avance rápido hasta abril del año pasado, cuando le pedí el divorcio nuevamente. Una vez más, me engañé pensando que esa era la respuesta a todo mi dolor. Bueno, estaba tan equivocada. Mi esposo trató desesperadamente de hacerme cambiar de opinión, pero no quise escuchar. Sentí que nada cambiaría y me aseguré de que los niños supieran que estaba siendo emocionalmente abusivo. Por supuesto, estaba ciega a mi propio abuso de él y todo lo que le había hecho pasar a él y a los niños. El Señor incluso trató de advertirme diciendo: no lleves esto demasiado lejos. Dios sabía que realmente no quería divorciarme, pero estaba desesperada por encontrar alivio. Mi esposo terrenal dejó de intentar convencerme y decidió darme lo que pedí. Así que alrededor de nuestro 20º
aniversario, en mayo, accedió a darme una liberación inmediata del matrimonio. Él hablaba en serio. No lo estaba y solo estaba siendo orgullosa. Así que seguí. Empezó a hablar de citas, pero me convencí de que no lo haría hasta después del divorcio. Estaba tan orgullosa. Solo un par de semanas después, en junio, comencé a sospechar que estaba saliendo con alguien y revisé sus cosas para confirmarlo. Me enfrenté a él y las cosas simplemente fueron cuesta abajo desde ahí. A partir de entonces estaba en mi casa. El Señor me convenció instantáneamente una vez que me di cuenta de mi insensatez y traté desesperadamente de hacer las cosas bien. Pedí perdón y le rogué a mi esposo que terminara con la otra mujer y salvara el matrimonio. Se negó y realmente, ¿quién puede culparlo? Estaba tan angustiado por todo lo que le había hecho pasar que se dio por vencido en todo. Dios, nuestro matrimonio, nuestros hijos e incluso su propia seguridad y bienestar. ¿Cómo cambió Dios tu situación, Josie, mientras lo buscabas de todo corazón? Desde el mismo momento en que fui condenada por mi insensatez, supe que Dios quería salvar mi matrimonio. Sabía que Él tenía un plan y necesitaba que yo confiara en Él. Simplemente no tenía idea de cómo hacer eso. Siempre había hecho encajar a Dios en mis planes, así que no sabía cómo entregarle mi voluntad. Fue muy difícil al principio. Estaba tan desconsolada que no podía comer ni dormir. Perdí 30 libras en cuestión de días. Hice casi todo mal al principio. Hablé con todos los que me escuchaban con la esperanza de que tuvieran respuestas para mí. Compré un programa de matrimonio cristiano, compré un par de libros basados en la astrología, estudié las cartas astrales, perseguí, supliqué y lloré a mi esposo para que me aceptara. Me enfrenté a la otra mujer. Me obligó a regresar a nuestra habitación después de mudarme en contra de los deseos de mi esposo. Husmeé en sus cosas, juzgué al Espíritu Santo diciéndole cómo estaba pecando, etc. Pronto comencé a darme cuenta de que ninguna de esas cosas estaba ayudando, así que finalmente me volví a Dios por completo. Le pregunté, ¿cuál es la clave para restaurar mi matrimonio? Y él respondió, amor incondicional. Empecé a aplicar este principio y comencé a ver resultados inmediatos. Mi esposo terrenal estaba siendo amable conmigo a pesar de todo lo que estábamos pasando. Empezamos a tener intimidad, aunque él estaba descarado por hacer eso conmigo mientras estaba involucrado con la otra mujer. Empecé a seguir otros ministerios de restauración, pero sentí que faltaba algo. Le pedí al Señor que me enviara algunos consejos prácticos basados en la Biblia que pudiera aplicar a mi situación y ayudarme a cambiar. El Señor me había estado mostrando mucho sobre mí y el tipo de esposa que había sido. Estaba desgarrada por mi pecado, pero llena de esperanza. Estaba decidida a someterme a su voluntad y ser obediente sin importar lo que costara. Luego, a principios de noviembre, escuché sobre el libro Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio a través de otro ministerio. Lo compré y comencé a leerlo de inmediato. El primer capítulo me hizo llorar de agradecimiento a mi Señor por responder a mi oración. Esta fue la respuesta. Esto es lo que había estado buscando. Este libro me estaba hablando. Estaba escrita para mí. Al leer el libro me enteré de las lecciones en línea que comencé en noviembre. ¿Qué principios de la palabra de Dios o a través de nuestros recursos, Josie, te enseñó el Señor durante esta prueba? El Señor me mostró que yo había sido la mujer necia que derribó su casa con sus propias manos. Me había cegado la ira, el resentimiento, la amargura y la falta de perdón por las heridas del pasado.
No fui una buena esposa, aunque siempre pensé que lo era. Mi corazón se rompió por mi esposo y nuestros hijos y todo lo que les hice pasar. Yo era una farisea tan hipócrita. Pensé que yo era la autoridad espiritual, pero mi justicia propia era como trapos de inmundicia. No sabía nada acerca de ser una esposa piadosa, pero Dios, en su misericordia, gracia y amor, Él me permitió convertirme en la novia de su Hijo, mi esposo celestial. Me enseñó a tener un espíritu tranquilo y apacible, conquistando mi esposo terrenal sin palabras. Amor incondicional, paciencia, perdón, sumisión, estar de acuerdo con mi adversario rápidamente, salir de la iglesia, no jugar al Espíritu Santo, apartarse del camino de los pecadores, intimidad estando casada, usar mis anillos de boda, no perseguir a mi esposo, correr a mi amado cada vez que estaba sufriendo para celebrar lo que él estaba haciendo, permitiendo que mi esposo celestial sea mi defensor, dejando ir mi necesidad de ser comprendida que me llevó a la controversia, pasando mucho tiempo con él en mi sala de oración, permitiendo dejarme amar por él, dejar que él se convierta en mi esposo celestial y mucho más. Mi esposo celestial me hablaría de algo y luego daría una lección que reforzaría exactamente lo que él había dicho. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en los que Dios te ayudó, Josie? Los momentos más difíciles de mi viaje fueron al principio, cuando tenía tanto dolor y conmoción que quería morir. El Señor me salvó la vida poniendo en mi camino a un muy buen amigo para que me hablara de vida y esperanza. Otro estaba viviendo con mi esposo terrenal, mientras veía a la otra mujer. Se había mudado solo un mes después de comenzar a verla, pero pasaba la mayor parte de su tiempo en casa conmigo y los niños. Apenas un mes después se mudó de nuevo. Fue muy doloroso estar pendiente de todo, cuando hablaban por teléfono, cuando se enviaban mensajes de texto, cuando él se iba a verla, cuando regresaba. Como todavía estábamos en nuestra habitación conyugal, lo veía cuando regresaba de su casa y se metía en la cama conmigo para abrazarlo. Lo más difícil fue tener intimidad sabiendo lo que estaba haciendo, pero confié en el Señor que me había dicho desde el principio que era su voluntad. Le pregunté cuál era el propósito de querer que tuviera intimidad con él sabiendo lo difícil que era para mí. Mi esposo celestial me dijo que era para saber cómo se siente él cuando nosotras, su novia, somos tibias. Tenemos un pie en el mundo y otro en el cielo. Hemos sido adúlteras y lo hemos lastimado inmensamente, pero él no nos dejó. En cambio, nos mostró su amor incondicional y nos dio la bienvenida cada vez que regresábamos. Quería que yo viera y realmente entendiera lo que había hecho. Esto no fue un castigo, sino una oportunidad para que se abrieran los ojos de mi entendimiento, una oportunidad de experimentar lo que Él pasa todos los días. Me sentí tan humilde y agradecida. Dejé a un lado los pensamientos de la otra mujer y solo me concentré en el regalo que mi esposo celestial me había dado para amar a mi esposo y mostrarle el amor del Señor. Gracias, mi amor. Josie, ¿cuál fue el punto de inflexión de tu restauración? El punto de inflexión en nuestra restauración fue cuando comencé a aplicar los principios que aprendí a través de RMI. Como mencioné, comencé las lecciones el 9 de noviembre. Había aprendido a orar las escrituras y oré algunas oraciones muy específicas sobre mi situación. Mi esposo celestial es tan bueno conmigo que respondió muchas de mis oraciones en la forma en que se lo pedí. Y creo que es porque era su voluntad y su palabra volviendo a él. El 27 de noviembre salí de la ciudad para una boda, y mientras estaba fuera el enemigo me atacó, pensando en lo que mi esposo terrenal podría estar tramando.
Decidí que ya era suficiente y lo dejé pasar. Tomé la decisión de rendirme verdaderamente y aceptar la voluntad de Dios. Quiero darle a mi esposo celestial toda la alabanza y toda la gloria que se merece por sanarme emocional y mentalmente. Hace muchos años me diagnosticaron depresión y trastorno de ansiedad. Ninguno de los consejos o medicamentos funcionó. Lo único que funcionó para mí fue rendirme a mi Señor. Sin embargo, debido a mis frecuentes reincidencias, seguí luchando con estas cosas cada vez que la vida se ponía difícil durante los momentos en que no estaba caminando con él. Esto es exactamente lo que sucedió cuando mi viaje de restauración comenzó en el verano del 2020. Le pedí el divorcio a mi esposo terrenal y me negué a escucharlo mientras intentaba desesperadamente salvar nuestro precioso matrimonio. También ignoré a él mientras trataba de advertirme de mi gran error. Finalmente me quebranté una vez que me enteré de la otra mujer, y el Señor me convenció de mis caminos rebeldes. Sabía que tenía un plan y quería que me rindiera, pero no tenía ni idea de cómo hacerlo. Respondí de la misma manera que lo había hecho en el pasado, a través de la depresión y la ansiedad extrema. Estaba tan acostumbrada a arreglar las cosas por mi cuenta sin la ayuda del Señor, que traté de hacer lo mismo y las cosas empeoraron. Estaba luchando contra pensamientos suicidas y tenía ataques de pánico. Probé con la consejería, pero la consejera me dijo que no necesitaba estar ahí porque seguía hablando del Señor. Esta fue la consejería cristiana, pero dijo que se enfoca en el aspecto clínico. Finalmente comencé a entender todo lo que mi Señor me había estado hablando y comencé a inclinarme hacia Él. Sabía que la medicación no era la respuesta, solo mi Señor podía ayudarme. Esta fue una batalla espiritual que estaba atacando mis pensamientos y mis emociones. El enemigo estaba haciendo todo lo posible para matarme, destruir mi matrimonio y mi familia, y robarnos la paz y el gozo. Pero mi Dios es mayor que el que está en el mundo. Mi amado me enseñó a entregar mi voluntad a la suya, cómo pasar tiempo en oración, cómo orar las escrituras sobre todo, cómo luchar en el espíritu, cómo confiar solo en él, cómo alabarlo cuando estaba enojada y tenía ganas de llorar, etc. Él me guió a ministerios de restauración internacional y él me sanó por completo. Tengo tanta paz y alegría ahora y me río mucho más de lo que lloro. Lloré tanto durante los meses más difíciles de lo que sabía que era humanamente posible. Él es mi todo y lo amo con todo lo que hay en mí. Está revestida de fuerza y dignidad y ríe sin miedo al futuro. Proverbios 31:25. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Mateo 11:28-30. Así dice el Señor: refrena tu voz de llanto y tus ojos de las lágrimas, porque tu trabajo será recompensado, declara el Señor. Volverán de la tierra del enemigo. Jeremías 31:16. Cuéntanos, ¿cómo sucedió, Josie? ¿Su marido solo entró por la puerta principal? Al día siguiente de mi regreso a casa, 30 de noviembre, mi esposo terrenal tuvo una charla conmigo. Dijo que había terminado con la otra mujer y que había perdido interés en ella por mi culpa. Dijo que me ama de esta manera, con los cambios que hizo mi esposo celestial. Pensé que diría que le gustaría volver a intentarlo y pedirme perdón por lastimarme. En cambio, había mucha ira de él. Dijo que se sentía que todo era un truco y que simplemente lo lastimaría nuevamente, por lo que aún necesitaba seguir adelante con el divorcio. Simplemente respondí, está bien. Dijo otras cosas hirientes
y que simplemente encontraría a otra chica. Una vez más dije, bien. No podía creer que estaba tan tranquila y me pregunto qué estaba haciendo. Simplemente dije que no estaba dispuesta a tratar de manipularlo o intentar que estuviera conmigo si él no quería. No me interpondría en su camino. Y si quisiera el divorcio, no lucharía. Dije que entendía por qué se sentía así y que lo sentía. También le dije que aunque encontrara a alguien más, lo seguiría amando. Sin embargo, por alguna razón también dije que si empezaba a salir con alguien, no tendría intimidad con él, porque necesitaba estar a salvo. Esto le sorprendió y creo que puede haber servido para mostrar que no usaría el sexo para manipularlo. Había hecho varios comentarios sobre mi intimidad con él para tratar de recuperarlo. Honestamente, habría seguido teniendo intimidad si él todavía me quisiera. Más tarde, se me acercó, me abrazó y me dijo que no saldría con nadie más y que solo tenía miedo de salir lastimado. Josie, ¿sospechabas o podías decir que estaba cerca de ser restaurada? Me di cuenta de que éramos cercanos porque él estaba en casa más a menudo y por más tiempo. Cuando se iba, lo hacía mucho más tarde de lo habitual y volvía mucho antes. Luego, se quedó en casa el primer viernes desde que comenzó nuestro viaje y supe que algo estaba pasando. Esta fue una de las muchas oraciones específicas que mencioné, que el primer viernes que se quedó en casa sería una señal de que su corazón se estaba volviendo hacia mí. También le pedí a mi esposo celestial que me preparara para lo que viene, así que lo sentí en mi espíritu y también me dio varios sueños seguidos. ¿Recomendarías alguno de nuestros recursos en particular que te haya ayudado, Josie? Recomiendo encarecidamente al libro Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio. Y los cursos fueron muy impactantes para mí y todavía estoy trabajando en ellos. Planeo terminarlas todas y continuar con las otras secciones disponibles. También tengo muchas ganas de leer La mujer sabia y Las trabajadoras del hogar. También recomiendo encarecidamente los libros de testimonios y el blog animador. Esos me mantuvieron en marcha durante los momentos más difíciles. Fue muy alentador saber que no estaba sola y que nada es imposible para Dios. Si Él pudo cambiar tantos otros matrimonios, ¿por qué no el mío? Escribir las escrituras en tarjetas de 3x5 realmente me ayudó y todavía las leo con frecuencia. También resalté muchos versículos en mi Biblia. Orar las escrituras fue un cambio de vida para mí y tan poderoso. Finalmente, los videos de estímulo fueron de gran ayuda para reunir conceptos para mí. Sentí que Erin estaba en mi sala de estar hablando conmigo. Ella se ha vuelto como mi madre espiritual. ¿Tienes versículos bíblicos favoritos que te gustaría transmitir a las mujeres que lean tus testimonios, Josie? ¿Promesas que Él te dio? Dichosa la que ha creído que el Señor cumplirá las promesas que le ha hecho. Lucas 1:45. Mujeres de la misma manera, sujétanse a sus propios maridos para que si alguno de ellos no cree en la palabra, sea ganado sin palabras por la conducta de sus mujeres. Primero de Pedro 3:1. En el temor reverente de Dios sométanse a sus manos, no solo a los que son buenos y considerados, sino también a los que son duros, porque es loable si alguien soporta el dolor de un sufrimiento injusto, porque tiene conciencia de Dios. Pero, ¿cómo es tu mérito si recibes una paliza por hacer el mal y lo soportas? Pero si sufres por hacer el bien y lo soportas, esto es loable ante Dios. Primera de Pedro 2:18-20. Bienaventurado el que no anda al paso de los impíos, ni se interpone en el camino de los pecadores, ni se sienta en compañía de los escarnecedores. Salmo 1:1. Olvida las cosas anteriores, no te detengas en el pasado. Mira, estoy haciendo algo nuevo. Ahora brota, ¿no lo percibes? Voy a abrir un camino en el desierto y arroyos en la tierra baldía. Isaías 43:18-19. Ciertamente el brazo de Jehová no es demasiado corto para salvar, ni su oído demasiado pesado para oír.
Isaías 59:1 y todo el Salmo 37. ¿Te interesaría ayudar a otras mujeres, Josie? Sí. De cualquier manera, Josie, ¿qué tipo de estímulo te gustaría dejar a las mujeres en conclusión? Queridas novias, ¿sabéis que nuestro Señor no hace acepción de personas? Eso significa que lo que Él ha hecho por mí, Él lo hará por ti. Él quiere todo tu corazón, así que ríndete a Él por completo y luego confía en Él para el resultado. Él sabe lo que está haciendo y no quiere nada más que lo mejor para ti. Decídete a ser radicalmente obediente a Él, sin importarte lo que los demás puedan pensar o decir de ti. Aprende a orar su palabra en cada instancia y verás crecer tu fe y huir el enemigo. Su palabra dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números 23:19. Y que Él ve sobre su palabra para cumplirla. Jeremías 1:12. Eso significa que puedes confiar en cada palabra que sale de su boca. Recuerda, Dios gana.